Bien, un saludo académico cordial a todos ustedes y en esta oportunidad vamos a referirnos a un tema muy importante. En realidad son dos temas que vamos a ver en esta sesión. Primeramente está, como les decía, un tema muy importante, la diabetes y embarazo, y luego veremos la tuberculosis y embarazo. Por lo tanto, en la introducción podemos indicarles de que la diabetes es un tema que también afecta durante la gestación, ya que ustedes conocen de que es una endocrinopatía que con mayor frecuencia complica definitivamente la evolución del embarazo, como también este, eh, la embarazada con antecedentes de diabetes mellitus también puede condicionar complicaciones. Por lo tanto, la insuficiencia absoluta o relativa de insulina provoca un estado de hiperglucemia materna. Ese es un efecto fisiológico durante la gestación, pero que incrementa la mortalidad materna y neonatal, constituyendo entonces uno de los embarazos de mayor riesgo. Por lo tanto, vale la pena decir que de cada 100 mujeres embarazadas, una sufre de diabetes mellitus y de cada 100 mujeres embarazadas, 2 a 3 desarrollan diabetes gestacional. Esta introducción es valiosa para tomar en cuenta y entender las demás diapositivas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo tenemos que proceder los médicos generales o los especialistas en atención primaria, que es donde ustedes definitivamente tienen que conocer los objetivos que están condicionados primero a descartar la diabetes mellitus clínica y la diabetes gestacional? Es decir, que la diabetes mellitus clínica probablemente sea más sencillo en su diagnóstico, ya que la paciente durante la anamnesis y la historia clínica refiere que tiene diabetes o que sufre de diabetes mellitus o pregestacional, se llama antes de la gestación, y que de repente está recibiendo tratamiento con antidiabéticos orales o con insulina. En cambio, lo que sí nos interesa con mayor predisposición e importancia es detectar o descartar la diabetes gestacional. Por lo tanto, la actividad o cómo tenemos que descartar la diabetes gestacional es muy sencillo. Determinación de la glucemia, dice, en ayunas y la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Repito, tenemos dos instrumentos importantes para descartar la diabetes gestacional, que es la de mayor importancia en la mujer gestante, obviamente. Va a ser la determinación de la glucemia en ayunas y la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Sin embargo, es importante primeramente conocer la clasificación. La diabetes pregestacional, que indiqué que es sencillo prácticamente de diagnosticar por los antecedentes, se divide desde el punto de vista obstétrico en el tipo 1 y tipo 2. ¿Cuál es la de tipo 1? Es aquella que se relaciona con la insulina o es insulino dependiente. Esto quiere decir que la mujer sí está usando insulina. También la llaman una diabetes juvenil. El tipo 2 no es insulino dependiente, llamada también la del adulto, y su manejo será en base a dieta y antidiabéticos orales, presumiblemente. Lo que más nos interesa es la diabetes gestacional, que dentro de su clasificación está referida como A1, A2 y B1. ¿A qué se refiere cuando decimos clasificación de diabetes gestacional A1? Cuando la glucemia en ayunas es menor a 100 miligramos por decilitro con una prueba de tolerancia oral a la glucosa anormal. Explico esto. En este momento nosotros tomamos en cuenta en la cátedra y en el Hospital de la Mujer que
el rango normal de glucemia en la gestación debe ser entre 70 hasta 100 miligramos por decilitro. Si la paciente tiene una glucemia en ayunas mayor a 100 miligramos, igual o mayor a 100 miligramos, entonces ya estamos sospechando de una diabetes gestacional. Y cuando digo la prueba de tolerancia oral a la glucosa normal, quiere decir que el resultado para condicionar a normal debe ser igual o más a 140 miligramos por decilitro. Más adelante vamos a explicar mejor este punto importante. El tipo A2 de la diabetes gestacional es cuando la glucemia en ayunas oscila entre 100 miligramos por decilitro a 129 miligramos por decilitro. Y la diabetes B1 gestacional es cuando la glucemia en ayunas es mayor a 130 miligramos por decilitro. Ahora, ¿cómo debemos realizar operativamente o descartando la diabetes gestacional? Primero, con orden metodológico, es conocer los antecedentes de la paciente. Es importante los antecedentes de la paciente. Primer antecedente, tenemos de preguntar sobre presencia de diabetes en la familia, en la rama materna y paterna. Diabetes gestacional en anteriores embarazos. Si ha existido diabetes, si ha tenido diagnóstico de diabetes en anteriores embarazos. Si ha habido alguna muerte perinatal cuya causa sea desconocida. Abortos espontáneos a repetición. Es condicionante o los abortos espontáneos sin una causa aparente y que sean más de 3. En esos casos podemos sospechar que la paciente puede ser portadora de una diabetes gestacional. Cuando existen antecedentes de polidamios en anteriores embarazos, macrosomía fetal, es decir, un recién nacido con peso mayor o más a 4.000 gramos o 4 kilos, y que ha tenido o también puede condicionar la diabetes gestacional, malformaciones fetales, y las más frecuentes son la atresia esofágica. Entre los antecedentes actuales que es importante tomar en cuenta para el diagnóstico de la diabetes gestacional, antecedentes actuales estoy mencionando. Entonces, en el actual embarazo tenemos que tomar en cuenta la edad materna. Paciente mayor a 30 años predispone a diabetes gestacional. Obesidad al inicio del embarazo, cuando el índice de la masa corporal está más o es más de 26. Ganancia excesiva de peso durante el embarazo. Sabemos que durante el embarazo el peso debe ser entre 8 a 16 kilogramos hacia el final del embarazo. Pero si el peso es mayor durante la gestación, entonces es una sospecha para descartar diabetes gestacional, tomando en cuenta de que a partir de las 28 semanas de gestación, la ganancia de peso normal debe ser entre 400 a 500 gramos por semana. Si es más de esto, entonces debemos sospechar de diabetes gestacional. Asimismo, si hay trastornos hipertensivos del embarazo, como es la preeclampsia y eclampsia, asimismo tenemos que descartar la presencia de diabetes gestacional porque ambas entidades que son frecuentes como complicaciones durante la gestación, vamos a decir que son hermanas y que estamos obligados a descartar una diabetes gestacional, vuelvo a repetir, cuando estamos frente a un diagnóstico de preeclampsia y eclampsia. Polidamios en los embarazos, otro factor de riesgo importante. Infecciones a repetición, por ejemplo, infecciones urinarias, genitales, que con el tratamiento habitual no mejoran, entonces es otro factor para sospechar de diabetes gestacional, porque recién la infección se va a controlar cuando controlemos la glucemia por debajo de 1.000 miligramos por decilitro. Bien, aquí les estoy mencionando una diapositiva donde hay un esquema escalonado para el diagnóstico o el descarte de la diabetes gestacional.
Ustedes verán que aquí dice el resultado de la glucemia en ayunas en la primera consulta es igual o más de 105 miligramos por decilitro. Nosotros tomamos que el resultado debe ser más o igual a 100 miligramos por decilitro. Entonces aquí ustedes pueden, este diagrama, este esquema está en varios textos, por ejemplo en el texto de Schwartz, en obstetricia de Schwartz, que también pueden referirse para poder encontrar esta diapositiva y entenderla de la manera explicada correctamente. Sin embargo, verificar esto es mejor condicionar los criterios de diagnóstico de confirmación, que es, digamos, para ustedes es más sencillo. De esa manera, si nosotros tenemos dos glucemias en ayuno de más, igual o más de 100 miligramos por decilitro, estamos ya sospechando, y finalmente estaríamos nomás diagnosticando una diabetes gestacional. Por ejemplo, si la primera glucemia en ayuno es igual o mayor a 100 miligramos por decilitro, debemos tomar una segunda glucemia en ayunas. Si esta resulta igual, igual o más de 100 miligramos por decilitro, entonces ya habríamos hecho el diagnóstico de diabetes gestacional. Otra forma es que si la glucemia resulta o el resultado es de igual o más de 140 miligramos por decilitro a las 2 horas con una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa. O sea, esto se refiere a la prueba, es otra forma del diagnóstico para confirmar la diabetes gestacional, se refiere a la prueba oral de tolerancia a la glucosa, prueba de tolerancia oral a la glucosa, donde primeramente se toma una glucemia en ayunas y luego se agrega a las 2 horas 75 gramos de glucosa, y si el resultado, repito, a las 2 horas es igual o más de 100 miligramos por decilitro, 100 miligramos por decilitro, entonces estamos condicionados a hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Explico de otra manera. Glucemia en ayuno más ingesta de 75 gramos de glucosa, y a las 2 horas se debe tomar la glucemia, y si esta resulta igual o más de 100 miligramos, de 140 miligramos por decilitro, entonces ya habríamos hecho el diagnóstico de esta forma sobre diabetes gestacional. La hemoglobina, vale la pena referirnos a la hemoglobina glucosilada, que sirve para el diagnóstico, pero en pacientes que no están embarazadas. En obstetricia, la hemoglobina glucosilada nos sirve más bien para pronosticar o conocer el riesgo de malformaciones congénitas cuando el resultado es más de 7%. Entonces, la hemoglobina glucosilada durante la gestación nos permite diagnosticar malformaciones congénitas cuando el resultado es más de 7%. Esta diapositiva también la aprovecho para que ustedes condicionan que después de la gestación, cuando tenemos una paciente con diabetes gestacional, se debe reclasificar la diabetes gestacional postparto a los 42 días a 45 días del puerperio tardío. Por lo tanto, se sigue el mismo protocolo, la misma condición. Se debe tomar entonces una glucemia en ayuno que si es que es igual o más de 100 miligramos por decilitro, o la prueba de tolerancia a la glucosa resulta más de 100 miligramos por decilitro a las 2 horas de la ingesta de 75 gramos de glucosa, estamos en este caso verificando de que esta paciente
puede condicionar en el futuro una diabetes mellitus y por lo tanto debe ser referida a endocrinología. Rápidamente repetimos el concepto fisiopatológico, en que entonces existen cambios metabólicos de baja tolerancia a la glucosa. Los niveles de glucosa en la sangre aumentan durante la gestación como efecto fisiológico que sucede durante la gestación. Por lo tanto, hay mayor liberación de insulina. La tolerancia a la glucosa por una resistencia anormalmente aumentada de insulina conduce, por lo tanto, a la diabetes gestacional. Ahora, es importante esta diapositiva porque nos refiere a la influencia de la diabetes sobre el embarazo. Puede condicionar preeclampsia, eclampsia, polidramios y parto pretérmino, o sea, prematuridad. Segundo punto de tomar en cuenta, aumenta las intervenciones quirúrgicas durante el trabajo de parto y puede condicionarse un parto traumático. Y además está el riesgo de desarrollar diabetes en el futuro, como hemos visto en la diapositiva anterior. Para el feto, ¿cuál es la influencia de la diabetes en embarazo sobre el feto? Puede condicionar macrosomía fetal, malformaciones congénitas, la más frecuente es la atresia esofágica, muerte fetal intrauterina, el producto puede evitarse en el claustro materno, hipoglicemia neonatal. El hijo de madre diabética tiene tendencia al nacer eh, condicionar una hipoglicemia neonatal. Por lo tanto, este tipo de pacientes deben ser atendidos en tercer nivel de atención por un equipo multidisciplinario, como vamos a ver más adelante. Asimismo, el recién nacido puede condicionar hipocalcemia neonatal y policitemia, en especial en los hijos de madres diabéticas, mellitus en este caso. Durante el parto, ¿cuáles son las complicaciones que pueden suscitarse durante el parto en la diabetes? Tenemos frecuentemente ruptura prematura de membranas, distocia de hombros por la macrosomía fetal. La distocia de hombros cuando el producto es macrosómico generalmente es una complicación frecuente en el momento del parto y a veces de difícil resolución. Para esto, es mejor que todo paciente que se detecte un peso por encima de 4.000 gramos, es mejor la terminación del embarazo por una cesárea. Asimismo, por la macrosomía fetal, por el peso aumentado del producto, puede condicionar lesiones a nivel perineal, como son los desgarros de primer, segundo, tercer hasta cuarto grado. ¿Cuál es la influencia de la diabetes mellitus sobre el embarazo? Otro punto muy importante. Puede haber coma acidótico y coma hipoglucémico. O sea, es más frecuente este tipo de comas en la paciente que tiene antecedentes de diabetes mellitus y estas complicaciones suceden durante la misma gestación. El tratamiento, un punto también muy importante que tenemos que conocerlo. El objetivo del tratamiento es lograr normoglicemia para obtener hijos sanos y partos normales. Si hacemos un control prenatal multidisciplinario y logramos controlar la glucemia durante el embarazo, entonces vamos a evitar el riesgo de las complicaciones referidas anteriormente, como ser la macrosomía fetal, obteniendo entonces productos o hijos sanos y partos normales, porque hemos dicho que si el producto pesa más de 4.000, se debe condicionar una cesárea, pero si controlamos la glucemia, vamos a también evitar la macrosomía fetal y por lo tanto condicionar partos normales. Es importante transmitir la educación diabetológica adecuada
implementando una nutrición que sea personalizada y la más condicionada para la paciente según los niveles de glucemia y la clasificación de la diabetes gestacional o diabetes mellitus. Por lo tanto, debe ser el manejo en forma multidisciplinaria. El obstetra, el endocrinólogo, obviamente, y nutrición o diabetología para condicionar la diabetes, para condicionar una dieta antidiabética que sea la más eficiente. Por lo tanto, hay que decir que la dieta tiene que ser personalizada. Es muy importante repetir esto, ya que es un factor muy importante en su manejo. La insulina es otro fármaco que podemos usar durante las diabetes, especialmente cuando están descompensadas. Pero ¿qué tipo de insulina? La insulina humana, no la insulina sintética. Debemos usar la insulina humana, pero manejada, ¿no es cierto?, en forma multidisciplinaria con el endocrinólogo. Es importante decir que la maduración pulmonar está contraindicada cuando la diabetes está descompensada. Por factores de complicaciones de preeclampsia o de diabetes o de las dos situaciones, se puede programar una interrupción del embarazo en épocas pretérmino o en pacientes que no han llegado a las 36, 37 semanas y que meriten maduración pulmonar entre las 24 y 34 semanas. Pero cuando la diabetes está descompensada, no se debe efectuar maduración pulmonar. Primeramente tenemos que compensar la diabetes con el endocrinólogo y recién podemos usar la moderación pulmonar de acuerdo a protocolo. O sea, la moderación pulmonar se puede realizar siempre y cuando se controle la diabetes por endocrinología y la moderación pulmonar entre las 24 y 34 semanas. La conducta obstétrica, ¿cuál tendría que ser la conducta obstétrica recomendada? El parto espontáneo se puede condicionar y llegar a término siempre y cuando la diabetes esté controlada y exista una buena salud fetal. Y obviamente las condiciones obstétricas sean adecuadas, no existe, por ejemplo, una desproporción cefalopélvico, no exista una presentación podálica, polidramios, etc. Entonces se puede considerar un parto normal. La cesárea está indicada cuando la diabetes está descontrolada y la salud fetal esté también comprometida. Y las complicaciones agregadas como preeclampsia, macrosomía fetal, antecedentes de feto muerto y otras complicaciones, entonces la mejor vía de resolución es la cesárea programada o en su caso la cesárea de emergencia. Bien. También vale la pena referirnos a las recomendaciones durante el puerperio. Entonces decimos que la lactancia reduce el riesgo de desarrollar diabetes en el futuro. Por lo tanto, es importante indicar, incluso si vale es la palabra, se debe obligar la lactancia materna en las pacientes con estos antecedentes. Debe haber entonces una dieta, ejercicios y peso adecuado, que estaría condicionado a un manejo también multidisciplinario. La recurrencia de la diabetes gestacional en futuros embarazos es alta, es de 30 a 80%. En los métodos anticonceptivos recomendados están los métodos de barrera y sobre todo el dispositivo intrauterino o la T de cobre. Estarían contraindicados entonces los anticonceptivos orales, especialmente en base a progesterona. La
Vale mencionar algo importante finalmente de que cuando estamos frente a una diabetes mellitus y la paciente quiere embarazarse, entonces se tiene que hacer un asesoramiento preconcepcional para que podamos controlar eh, la, la, diabetes mellitus con el tratamiento adecuado, condicionando normoglucemia previa y estable para que en ese estado pueda realizarse la fecundación. Esto para prevenir las complicaciones de la diabetes gestacional o la diabetes mellitus durante la gestación. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a referirnos a otro tema que es también importante, tuberculosis y embarazo.